Saber que he honrado con mis palabras y con mis actos, y de esa manera haber alcanzado la dulce victoria, compartido por todos. La humanidad celebra contando sus victorias, de armonía y equilibrio, por un mundo nuevo, lleno de paz. El acto de contar las victorias significa poder percibir una posibilidad de trascender sobre algo que sea un enemigo o más bien un desafío que conscientemente hemos aceptado. Los clanes de los guerreros de América Nativa utilizaban muchos métodos de disimulación, de astucia, de sorpresa, de planificación y de fuerza física para conquistar premios en los empases con sus adversarios. Los premios tradicionales conquistados en ataques inesperados eran caballos, plumas de águila, bolsas de talismanes, escudos de cura, hachas de guerra, arcos y otras armas más. Los escalpos no eran premios dignos de figurar en el conteo de victorias antes de la llegada del pueblo de los barcos a la isla de la Tortuga. Los cazadores de pieles y mercaderes vendían escalpos a los europeos ávidos de curiosidades, diciendo que los, entre comillas, salvajes del Nuevo Mundo arrancaban los escalpos unos a los otros, cuando en realidad la práctica de escalpelar fue introducida por aquellos que ganaban dinero en negocios con los ricos de Europa. Cuando el horror del acto de escalpelar se disparó y las mujeres y los niños nativos fueron muertos y escalpelados vivos, y los clanes de los guerreros comenzaron la retaliación, a los ojos de los nativos americanos, todos los hombres de cualquier raza o tribu pertenecían al clan de los guerreros, y a ellos les cabía el honor de proteger las mujeres y los niños. La mayor vergüenza que un guerrero podría pasar era ver las mujeres y los niños que estaban bajo su protección seren ofendidos de alguna manera. La furia y el odio comenzaron a crecer de parte a parte, y de tribu en tribu, y de indios contra blancos. El acto de contar las victorias había sido maculado, y el código de honor, que normalmente era válido entre los guerreros y soldados, fue dejado a un lado. En el origen, el acto de contar victorias fuera un acto de reconocimiento de esa victoria. Un guerrero robaba algo a un bravo a quien había derrotado para mostrar cómo su ciencia era fuerte contra sus rivales. Esa práctica variaba de una tribu para otra, pero los miembros del clan de los guerreros entre los indios de las llanuras generalmente poseían un bastón o una especie de callado, que era el que contaba, en el cual ellos llevaban el conteo de esas victorias. Muy parecido con el bastón de un pastor que quedaba dentro de la tipi y ostentaba las pruebas de sus victorias personales. El bastón de victorias estaba lleno de varios trofeos. Entre estos objetos podían figurar la crin de un caballo, si él hubiese sido robado a la montaría de otro guerrero, plumas de águila, un pedazo de tela, cuentas de collares o una bolsa de talismanes, de medicinas, que estuviera atada al cuello del caballo de algún enemigo. Más tarde, con la práctica del escalpelo, el escalpo podía también ser visto pendiente de un bastón de golpe.
al registrar una victoria, había ciertas cosas que un bravo debía entonces permitir de hacer y que indicaba a los demás su conteo de victorias. Él podía, por ejemplo, usar su pintura facial y los dibujos que pudieran poner más honor a su postura y que dijeran a aquellos que sabían leer el significado de estas señales que él había tenido una o más actos de bravura conectados a su nombre. Estos símbolos podían también ser acrecentados a la pintura de guerra de su caballo cuando reapareciera montado en el campo de batalla. Cuanto más grande el número de victorias contadas, más fuerte era la energía de aquel guerrero. 4 a 6 tipos de principales conteos de victorias eran aquellos que utilizaban las tribus Sioux, los Crow, los Blackfoot, los Apaches, los Cherokee, los Cheyenne, los Kiowa, los Flathead, los Ute, los Arapaho, los Pawnee, los Shoshone y otras naciones de las naciones Sioux. El primero en importancia consistía en llegar al enemigo con el arco y la flecha y con el hacha de guerra o más tarde con las balas de un rifle. Otro tipo de victoria importante era el de desmontar el enemigo. Desmontar el enemigo era tirar el guerrero desde arriba de su caballo y liquidarlo en una lucha cuerpo a cuerpo. Robar el caballo de un enemigo era otra forma de contar una victoria importante. Robar caballos era robar los medios de retaliación y por lo tanto robar el poder o la fuerza del guerrero. El cuarto tipo de victoria contada era robar el arma del adversario. Y el quinto era robar algún elemento mágico del enemigo como su escudo, sus plumas de águila, su bolsa de medicinas, un medallón de cuentas, una pechera de huesos de búfalo o un anillo de escalpelo. Un anillo de escalpelo es una mecha de cabello entretejida con algún tipo de objeto que represente las guías de la persona o la energía que le sirve de protección. Un anillo de escalpelo puede tener un pedazo de piel, una pluma, un diente, cuentas o otros pequeños objetos a los cuales está atado. Cortar el anillo de escalpelo entretejido a la cabellera de un guerrero era despojarlo de su medicina de guerrero o su talismán de la guerra. La última forma reconocida de conteo de victorias era la de destruir la tipi de un guerrero o de apoderarse de su mujer o de sus cosas. Esta forma de contar victorias era considerada poco honorable y solo era utilizada en último recurso, más para humillar que para conquistar los objetos sagrados del otro guerrero. Entre los indios de la llanura se ocurría una muerte y el bando de los invasores pasaba una pintura negra en la cara cuando volvía para el campamento. Las mujeres caían en llanto y de esa manera cuando avistaban los caras pintadas de negro. La familia que estaba en duelo era dispensada de las obligaciones cotidianas y del trabajo durante 4 días. Los 4 días de duelo honraban los vientos de las 4 direcciones que llevaban el ente querido al campamento de los cielos después de haber dejado caer el manto, lo que significaba para ellos morir. Si la investida no era victoriosa, toda la tribu cumplía los ritos fúnebres y guardaba duelo. Si los guerreros habían sido bien exitosos y la desaventurada familia era amparada y asistida, pero la conmemoración de la victoria continuaba para los otros miembros de la tribu. La fiesta de las victorias, el jefe de la facción guerrera
o el bando invasor daba a aquellos que habían atestiguado las victorias individuales de sus amigos el honor de narrar los acontecimientos de aquella victoria. Un guerrero era honrado por sus amigos y no tenía el permiso de contar él mismo sus historias. Era una práctica que prestaba otra dimensión a la conmemoración una vez que entraba en funcionamiento el orgullo de un amigo por las hazañas de otro hermano. Eso aseguraba la participación de aquellos que no habían realizado personalmente ningún acto digno de ser notado y los hacía tomar parte también de la conmemoración. Y por otro lado, excluía cualquier engrandecimiento por parte de los directamente involucrados. Hablar de forma exagerada era considerada infatuación y mentir era desmoralizante. Un testigo fiel debería, bajo palabra de honor, hablar francamente del coraje o de la falta de coraje de un hermano. Si alguien había avergonzado el clan de los guerreros, el hecho era referido al consejo de aquel clan y nunca adelante de la tribu entera. Un indicio de cobardía era una mancha en la reputación de todos los hermanos del clan de los guerreros, y desde que ellos actuaban como un grupo o unidad de élite, si fueran deshonrados no podrían continuar en el grupo. Acrecentar al cocar una pluma correspondiente a una victoria es una expresión que viene de la idea de realización o hecho personal que iría a ayudar o beneficiar a todos. En el concepto de conteo de victorias, los celos y la envidia no tienen lugar. No hay victorias cuando alguien es disminuido o humillado por el otro. No hay honor en presumir. Cuando se busca la victoria, las acciones hablan más alto que las palabras. Una pluma correspondiente a un acto de victoria jamás es concedida como premio a alguien que pretenda hacer alguna cosa pero realmente no la hizo. Por el andar a palabras es la esencia de la verdadera victoria. Hacer que las palabras se tornen algo materializado es la esencia de la verdadera victoria. Como decían nuestros ancestros, la victoria de la pluma gana con una victoria basada en los elevados ideales del águila. Estos ideales son seguidos por la acción. De esa manera como el águila marca y mata a su presa, nosotros también debemos marcar y atacar las debilidades que nos impiden de colocar en práctica nuestras palabras. Contar las victorias es una forma personal de reconocimiento que influye sobre el todo. De la misma manera, la guerra que movemos contra los viejos patrones es la que nos impide reconocer la paz en el mundo. Estos enemigos pueden ser la ignorancia, el conflicto interior, la envidia, los celos, el orgullo obstinado, la pereza, el miedo, la amargura, el odio, la ambición, el fanatismo, las maledicencias, los resentimientos y las promesas no cumplidas. Nuestros modernos escudos de cura son forjados por la verdad. Nuestras armas viven esa verdad y nuestro premio es nuestro futuro, que trae la cura para los hijos de la Madre Tierra. Todos los dos piernas son llamados a conquistar esas victorias a través de un mayor nivel de concientización de que un contacto más profundo con nuestro ser interno se hace muy importante en esta etapa de la creación del quinto mundo de la paz. Esa carta que trae la información sobre el conteo de victorias, el grito de guerra está lanzado al aire y la victoria está asegurada. Tú estás siendo invitado a percibir que está bien cerca el alcanzar una victoria personal. Quizás
tú hayas logrado enfrentar un antiguo desafío o vencido un adversario. Por tanto, ha llegado la hora de compartir tu victoria con otros. No importa si la victoria es de la naturaleza espiritual o material, como por ejemplo ganar una lotería. Debes honrar ese momento y dar gracias por esa bendición. Contar las victorias representa el éxito del movimiento de avance y el reconocimiento de la acción correcta. Tú has sido honesto contigo mismo y estás recibiendo una recompensa por no haber desviado de tu camino sagrado. Felicitaciones. La victoria es dulce. Es más dulce aún cuando los trofeos son repartidos con aquellos que amas. Comparte la alegría de esta victoria con todos aquellos que quieren ver a tu victoria y a ti mismo como un gran vencedor. Recuerda, los guerreros que contaban victorias siempre cuidaban los viudos, idosos y débiles. Las victorias materiales compartidas proporcionan más honor aún. Y todos aquellos que se disponen a servir y ayudar recibirán como premio otra pluma de águila en su cocar.